días, los saludamos desde las instalaciones del Hotel Radisson en Bogotá, donde se realiza el cuarto foro Colombia Unión Europea, inversiones europeas digitales, verdes y justas para un crecimiento sostenible e inclusivo, la paz total. Para dar inicio a este importante encuentro, los invito a que se pongan de pie y juntos entonemos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Con su permiso, presidente del Gobierno, quiero empezar este acto guardando un minuto de silencio por las 21 víctimas de la tragedia de la mina de carbón ubicada en el municipio de Suatasua, en Cundinamarca. Por favor, de pies, un minuto de silencio. Muchas gracias. Señor presidente, embajadores, señoras y señores, en primer lugar, permítame, señor presidente, que le exprese mi más profundo agradecimiento por su presencia hoy aquí. No puede haber mejor cierre, mejor clausura para este acto que su presencia.
Nos interesa extraordinariamente escucharle y quiero simplemente ponerle en contexto de lo que ha sido este evento para que se adecúe en su intervención a lo que nos ha traído aquí. El foro, como se ha dicho, ha establecido una oportunidad de encuentro entre Europa y Colombia a propósito de todo lo que tiene que ver con los acontecimientos que mutuamente estamos enfrentando. Como bien recordará, hace solamente unos días la vicepresidenta Vestager estuvo presentando aquí, en su propia residencia, la alianza digital de la Unión Europea con CELAC y esto no es más que el comienzo de lo que yo querría llamar un intento por parte de la Unión Europea de restablecer, de fortalecer nuestro marco de relaciones, desde luego con Colombia, pero también con América Latina. En este contexto, el evento que hemos celebrado estos 2 días ha recorrido, como puede imaginar, lo que era en primer lugar el Plan Gateway, que es una especie de plan piloto que la Unión Europea lanza al mundo para financiar sus infraestructuras necesarias, tecnológicas, físicas, etcétera. Y esta es una oportunidad que queremos dar al mundo empresarial europeo para hacerse más presente en América Latina y obviamente también en Colombia. Hemos hablado de transición digital, de transición energética, de relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia y también de paz total, porque sabemos, señor presidente, que este objetivo fundamental vertebra gran parte de todo ese proyecto ambicioso que usted encabeza a partir del triunfo histórico, cabe decirlo así, de su candidatura en Colombia. Celebramos, por tanto, señor presidente, una especie de adelanto de lo que quiere ser este año por parte de la Unión Europea de intensificación de las relaciones con Colombia y con América Latina y que tendrá a priori en los próximos meses 4 grandes cumbres, una de ellas la propia semana que viene. El señor presidente sabe muy bien que quizás incluso tengamos la oportunidad de vernos en la cumbre de la SEGIB, que se celebra en República Dominicana. Habrá una cumbre empresarial de empresarios latinoamericanos y europeos en la víspera de la cumbre de la UE-CELAC, de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina, a celebrar en julio en Bruselas, y habrá teóricamente también contemplada una reunión de ministros de Economía de América Latina y de Europa en la ciudad de Santiago de Compostela en el mes de septiembre. ¿Por qué esa recuperación, señor presidente? ¿Por qué realmente este es el sentido de la fundación que yo presido? ¿Por qué estamos tan empeñados en establecer una relación más intensa entre nuestros 2 continentes, entre Europa y América Latina? Primero, porque, claro, Colombia para nosotros representa el espacio de influencia, digamos, más próximo. Nosotros sabemos de la importancia de Colombia y de su influencia regional en toda América Latina, de su potencia, de su dinamismo económico, de su juventud, de sus recursos naturales y, claro, ciertamente Colombia nos ofrece una oportunidad extraordinaria para establecer ese puente que queremos fortalecer. Pero cuando hablamos de esa relación, señor presidente, déjeme que le diga que más allá de la retórica al uso sobre nuestra relación cultural, histórica, sobre nuestra fraternidad, hay una cosa que me parece que es más importante todavía, que son las personas, la gente. Hay 6 millones de europeos viviendo en América Latina y 6 millones de latinoamericanos viviendo en Europa. Y eso ya implica, reclama políticas, reclama atender las demandas de esa ciudadanía. Pero tenemos que intensificar también esa relación, señor presidente, por la enorme compatibilidad que existen entre, digamos, nuestras aspiraciones, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, las 2 disrupciones tan clásicas, la energética
y climática y la digital, que son dos disrupciones históricas de este siglo XXI, uno encuentra una enorme aproximación entre las soluciones, entre los liderazgos, entre las tecnologías, entre las regulaciones que Europa quiere hacer y que América Latina está abordando. Por cierto, con Colombia al frente, porque ciertamente si puede decirse que esta es una de las características notables de su gobierno, es justamente el encabezamiento por una transición ecológica, por una búsqueda rápida de la neutralización de nuestras emisiones. Pero también, señor presidente, porque aspiramos a un orden internacional semejante. Creo que esto es fácil de entender, porque frente a la bipolaridad que a veces nos presenta el mundo entre Estados Unidos y China, o inclusive Rusia desde el punto de vista militar, hay todo un conjunto de países que aspiramos a un orden internacional multilateral. Y eso creo que nos hace coincidir a europeos y latinoamericanos. Un orden internacional justo, un derecho internacional ordenado, un respeto a las soberanías, un multilateralismo que nos permita ser a todos nosotros soberanos y protagonistas del mundo que tenemos. Y hay una enorme convergencia entre Europa y América Latina por ese mundo, por ese orden internacional semejante del que le hablo. Y por último, porque nuestros modelos de vida y de sociedad, señor presidente, yo tengo la convicción, llevo muchos años trabajando en esta idea de conectar a Europa con América Latina más estrechamente. La razón fundamental es que nuestras aspiraciones de vida, las de los ciudadanos latinoamericanos y europeos, desde luego colombianos en primer lugar, es la misma. Nuestra aspiración a una democracia ordenada, a una separación de poderes, a un Estado de Derecho, a una dignidad humana, a una, digamos, sostenibilidad medioambiental. Realmente tenemos una gran coincidencia en esto. Y esto es lo que hace que Europa y América Latina, en mi opinión, tengan que construir esa relación. Termino ya, señor presidente, y le voy a pedir que me permita una referencia personal. Yo tengo ya una edad y he pasado por 40 o casi 50 años de vida política, ¿no? Y ciertamente cuando miro hacia atrás muchas veces me pregunto, bueno, ¿ha servido? ¿Hemos hecho lo que debíamos? Yo participé de la democracia española ya desde la clandestinidad contra Franco y me siento muy orgulloso de haber sido protagonista de una transición democrática, de una modernización política de España que han sido extraordinarias, ¿no? Y también soy vasco, he sufrido la violencia mucho tiempo y por eso entiendo tan bien la ambición enorme de la paz total, ¿no? Porque yo no puedo olvidar, lo decía un poco antes de que usted viniera, cuando estábamos iniciando nuestro debate con los protagonistas del proceso de paz aquí en Colombia, no puedo olvidar que siendo yo ministro con Zapatero, era ministro de la Presidencia, un día nos anunciaron que ETA desaparecía, que se disolvía, que acababa la violencia, ¿no? Que habíamos sufrido tanto. Por eso permítame, señor presidente, que le diga que miramos con enorme simpatía la profundidad, la ambición de su proyecto político, que sabemos que Colombia y que usted está presidiendo un momento histórico para su país, que su victoria fue el comienzo de una esperanza extraordinaria, que hay como una especie de sendero amplio de paz que recorre al país y que eso está vertebrando a su vez grandes transformaciones en el ámbito de la salud, en el ámbito de la transición ecológica y en muchos más planos. Sabemos que la ambición de la paz está paralelamente caminando hacia la transformación que el país necesita, las transformaciones que Colombia necesita. Y será un camino largo, seguro, y será un camino difícil, pero permítame que le diga que hay que tener esas aspiraciones, hay que tener esa orientación para poder llegar a ellas. A veces la política sí, es normal, se puede acusar al gobierno de tener ambiciones exageradas, pero creo que es mucho peor no tenerlas. Lo importante es tenerlas. Y permítame, desde la experiencia personal que acumulo por ya mi larga vida política, que le diga que nos alegramos muchísimo de que Colombia tenga un proyecto de país. Que la paz efectivamente sea una aspiración que vertebra al conjunto del pueblo y que eso va unido a transformaciones que Colombia necesita. Tiene la palabra, presidente.
señor embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand, presidente de la Fundación Euroamericana Euroamérica, Ramón Jáuregui, embajadora y embajador, jefes de misiones diplomáticas acreditadas aquí en Colombia, funcionarios del Gobierno Nacional, ponentes del foro Construyendo la Paz Total para todos los colombianos y las colombianas, medios de comunicación presentes y en general pues a todas las personas que me acompañan aquí en este evento al cual había asistido antes, no me acuerdo en qué lugar del mundo, pero habíamos participado. Indudablemente hay un encuentro, la palabra que habría que usar es controversial, entre Europa y América hace unos siglos, y entre España y nosotros en ese mismo momento. Es la historia, digamos, siempre hay que reescribirla, escribirla, investigarla, pero esa circunstancia histórica del encuentro violento entre los dos mundos hoy puede ser una posibilidad. Indudablemente América Latina ha retrocedido en su gestión de liderazgo en el mundo, ha perdido poderíos económicos. En el mundo a veces se habla de acuerdo a cuánto dinero tenés, así es la fuerza de tu voz. La marginalidad de América Latina prácticamente nos ha puesto casi en la cola de las prioridades en muchísimos de los procesos en donde se discute y se construye o se destruye el futuro de la humanidad. Para poder volver a un escenario en donde nuestra voz sea escuchada y entendida, indudablemente hay que pasar por un proceso de integración difícil del que mucho se habla y del que poco se hace. Es más una retórica, la retórica de la integración, que una realidad. No hay sino que ver lo que ha acontecido con la carretera que nos junta con Nariño, pero que también nos debería juntar con toda la América del Sur, la única, porque la otra estaba bloqueada por decisiones políticas, la que parte hacia Venezuela. Entonces literalmente entre el desastre natural y la decisión política, pues nos autobloqueamos en América del Sur, como si ese mundo que hay a nuestro sur no fuese el nuestro, como si no tuviese importancia. No solamente América Latina se ha marginado respecto a las decisiones del mundo, sino que incluso nosotros en nuestros países marginamos la realidad de la que hacemos parte. Quizás no es una prioridad América del Sur para Brasil, por ejemplo, o para México, donde fuerzas centrífugas hacen perder importancia a la integración. Cierto desarrollo económico diferenciado, balbuciante pero diferenciado, que integra, por ejemplo, a México con la economía de los Estados Unidos por razones obvias, o a Brasil intentando construir los llamados BRICS como una alternativa a una dominación política mundial, pues tiene como efecto final el que la integración de América del Sur o de América Latina pues deja de tener importancia. Y yo creo que es un enorme error, porque entre más nos disolvamos, menos fuerza tenemos para incidir en el mundo. Ahora que se habla, y la semana entrante estaré en República Dominicana, en el evento que congrega el mundo iberoamericano, que es casi todo el mundo americano, habrá una oportunidad para evaluar las actuales circunstancias del mundo
nuestra debilidad relativa y los caminos a seguir. El mundo de hoy, como decían en Davos, vive una policrisis. Yo siempre he creído que vive una crisis. Es la crisis climática, que tiene una serie de efectos. Y es un tema a afrontar. No podemos hacer mutis por el foro, porque la crisis climática simplemente puede acabar con la existencia de todos nuestros hijos y nietos, si sigue como va. No es un fenómeno natural, a veces tenemos esa tendencia precisamente para no afrontar el problema, para evadirlo, o por una parte negarse a la existencia de esa realidad, negarla incluso con tesis diferentes, tratando de aligerar las consecuencias que puede tener si se desata en todo su esplendor, entre comillas. Y a veces con una especie de religiosidad diferente, tratando de encontrar sus soluciones en neutros caminos tecnológicos, como ponerle una vela a la tecnología, algo así similar, esperando un milagro, como si la tecnología por sí misma pudiese resolver el problema, como si la tecnología tuviera un espíritu interno, como si no fueran simples cosas, llámense en aparatos de comunicación o llámense el mundo digital, etcétera, que es el tema de esta reunión, sino como si tuviera un alma propia, casi que una especie de humanización extraña o de religiosidad más bien, que le permitiese hacer milagros y salvar a la humanidad. Y resulta que eso no es cierto. Resulta que es en el escenario de las decisiones humanas en donde se pueden encontrar los caminos de una solución o no. Es en el escenario de la política pensada con P mayúscula, en donde se encuentran las soluciones o se destruyen. Y de ahí la importancia de tener una voz que pasa por una integración. Si uno se acerca a las conclusiones científicas sobre este tema o a las sociológicas, se podría encontrar no solamente la enorme gravedad del problema, es que pensar que la vida de los hijos va a ser peor que la nuestra. Todo el paradigma del progreso occidental y europeo, porque allí fue donde se inventó esa concepción, se derrumba. ¿Cómo puede construirse una idea de progreso si lo que la ciencia nos está diciendo es que las condiciones de la vida humana serán peores en cuestión de una década, 2 décadas, es decir, en la vida de nuestros hijos que en la nuestra misma? Cuando todos nosotros nos criamos bajo la tesis que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros y por eso luchábamos. Es al revés. Y ni se diga la de nuestros nietos. Esa ruptura del paradigma del progreso, que es casi la ruptura de una concepción occidental, eurocentrista, exportada sobre todo a Estados Unidos, pero irradiada por todo el conjunto de la humanidad, la idea de progreso, pues prácticamente está muriendo ante nuestros ojos. Y no es el único efecto que estamos viviendo. No es solamente el derrumbe de paradigmas de teoría económica. Aquí en mi diario vivir, mi vida cotidiana como presidente, nos reunimos a veces para ver números, ahora que estamos analizando el tema pensional en Colombia. Entonces los actuarios que llaman, los expertos en modelar el cambio de las edades, etcétera, y los impactos que tendría X o Y reforma pensional, sacan unas series de estadísticas 2070, 2080. Yo tenía un informe de un estudio científico, por ejemplo, que dice que si no hacemos nada,
en el 2070 Colombia sería inhabitable. Solo podría haber unas condiciones climáticas en las cordilleras, aquí donde estamos, pero con un agravante: los páramos pierden su capacidad de captar el agua de las nubes. Es decir, de darnos el agua, y todo el agua que tenemos en Colombia sale de eso. Claro, decir eso suena apocalíptico, pero son las modelaciones del mundo científico alrededor del tema de la crisis climática. Ellos hablan de un flujo migratorio que podría alcanzar 3.000 millones de habitantes de la Tierra yendo al norte. ¿Por qué al norte? Porque también la crisis climática en las primeras de cambio, en 30 años, 40 años, deshiela, descubre tierras antaño fértiles y genera agua. Y la humanidad desde que nació va siempre hacia el agua, por obvias razones. Claro, eso puesto en la política de hoy, en lo que ahora llaman la geopolítica, esto que suena un poco extraño en las deliberaciones colombianas, pero que es la discusión de los cuerpos de inteligencia, de seguridad, los tanques de pensamiento que irradian esas políticas en el mundo del poder mundial, pues está claramente establecido. Las migraciones aumentarán de nuestras zonas tórridas en el África, en el sur del Asia, en América Latina, hacia el norte, y entonces eso provocará y provoca ya un cambio sustancial de la política mundial. Por eso ya no somos tanto prioridad. Los países se llenan de muros en el norte para no dejar pasar. Ametralladoras apuntan. Las políticas que defienden ese tipo de xenofobia nueva en el siglo XXI defienden campos de concentración para los refugiados. Ponerle la palabra campo de concentración suena políticamente incorrecto, hay que decir cárceles, lugares de tránsito forzoso, pero son campos de concentración. Hay una nueva realidad en el mundo que ya no habla de democracia, que ha perdido los fundamentos básicos de la democracia. La democracia está en cuestión hoy precisamente por la irradiación de la crisis climática. Pero la crisis climática no es un fenómeno natural. Empezó a producirse a mediados del siglo XIX. Arranca con un modo de producción específico en la Tierra, una historia. La revolución industrial, se le hizo monumentos al inventor de la máquina de vapor. Era ya no la imagen religiosa milenaria, sino otro tipo de religión, pero los monumentos a la máquina de vapor y a su inventor en Inglaterra son los mismos monumentos de otra religiosidad que hoy se derrumba, porque ese vapor solo se podía producir con carbón, y la lógica de hacer crecer la producción tras la ganancia, que es específica de una manera de producir y de consumir, cambió la química de la atmósfera, la está cambiando de manera acelerada. Y entonces, ¿cómo se detiene? Pues no es con una velita a la diosa tecnología, es con cambios políticos que tienen que ver con el modo de producción y de consumo. Y he ahí la complejidad del problema, por eso no damos los pasos, porque nos enfrentamos con el mundo de la ganancia. Y eso tiene un poder específico. Ahora, ¿podrá la humanidad en pos de la vida, de sobrevivir en este planeta, podrá mitigar el efecto de la ley de la ganancia? ¿Será posible ese mundo de descarbonización que todos lo decimos en los discursos y tratamos de construirlo? ¿Será posible? Si no es posible, simplemente nosotros como especie dejamos de existir, y muchas otras especies en la Tierra. Como soy político de P mayúscula, yo creo que hay que luchar.
Y la lucha no es individual aquí nomás, es individual y colectiva, y lo colectiva implica al conjunto de la humanidad. Y por eso los foros pueden servir desde el esfuerzo de integración, para tener voces comunes alrededor de una serie de problemas. La democracia está en peligro. El fundamento democrático, construido por luchas sociales, muchas veces heroicas, dramáticas, como que a los europeos les costó 50 millones de vidas, no hace mucho, tratar de reconstruir la idea democrática en Europa, pues ahora está en cuestión en todo el mundo, está cuestionada la idea de la democracia. Solo tenemos que mirar nosotros hacia el sur, un presidente preso, hacia el norte, campos de concentración. No hay sino que mirar a cualquier punto, mirar hacia adentro de nosotros mismos. 21 mineros muertos a propósito del inicio de esta reunión. ¿Muertos por qué? ¿Por qué? Mineros del carbón. Eso es una falla empresarial, dirán. Bueno, sí, pero también es una falla social, es una falla gubernamental, es una falla que tiene que ver con muchos aspectos. Luchar indudablemente es el derrotero por el que hay que seguir. Y luchar con eficacia, que es de lo que se trata, darle eficacia a eso que llamamos una lucha. Esa eficacia pasa por unir voces. El encuentro entre Europa y América debe tener estos temas como centros de discusión. Tiene que tener el tema de la paz. La paz tiene que ver con este tema. La paz en Colombia, específicamente hablando, aunque yo hablaría también de la paz del mundo. Nos piden alinderarnos con Zelensky. Otros dirían que con Putin. Yo diría alinderémonos con la paz. Que la paz no sea un instrumento para continuar la guerra por otro método político, sino que la paz tenga eficacia, es decir, que cese la guerra. ¿Para qué hablamos de paz si no es para eso? Pareciera de perogrullo, pero no es para mover la política en función de que se acreciente la guerra en función de uno de los otros contendores. ¿Quién es el invasor? Rusia. Pero ¿cuántas invasiones ha tenido América Latina? Y nunca ha habido ese tipo de acciones contra la invasión. Deberíamos ir contra cualquier invasión en cualquier parte del mundo si queremos hablar de paz. Debería elevarse, como lo propusimos alguna vez que no éramos gobierno, el delito internacional de agresión. Que sea de un país o de otro, si es que hemos vivido el siglo XXI en medio de invasiones, alrededor de tener carbón y petróleo. Es decir, los grandes ejes de la energía para mover la ganancia, ha desatado invasiones allá y acullá, para no hablar de las invasiones en nuestro propio continente. Si es que nosotros perdimos Panamá por una de ellas. La invasión debería ser un delito en general. Suena un tanto falso tratar de luchar contra una invasión cuando se ha promovido otra. Yo creo que aquí el papel de América Latina, que no está constituida por pueblos invasores, que no es practicante de invasiones, debería ser en que si queremos realmente la paz mundial, la invasión de un país sobre otro, cualquiera que sea, y cualquiera que sea el país invadido, sea un delito internacional y se pueda construir entonces una estructura de justicia internacional. Algunos balbuceos hay de ello. Tema para discutir entre nosotros. Como es un tema para discutir cómo afrontar la crisis climática, que en general está detrás, porque detrás del actual conflicto está el gas.
Propone el ELN en su última reunión un acuerdo nacional. Yo no soy ingenuo con el tema de la paz total. Claro que es complejo el que una sociedad que lleva 2 siglos moviendo la política y los quehaceres de las decisiones que deberían ser públicas a través de la guerra y de las armas, a pesar de haber participado yo mismo como protagonista de un proceso de paz, no soy ingenuo en creer que la paz es hacer así, se produce. Propone el ELN un acuerdo nacional. Yo creo que la paz tiene que ser un pacto de la sociedad. Al final es eso. Es un pacto por el cual decidimos no matarnos entre nosotros mismos. Dejar esa costumbre inveterada porque ya tiene generaciones hacia atrás. Pero un acuerdo nacional no es para que las cosas continúen como están. He tocado el primer punto del acuerdo de las FARC, firmado por el gobierno de Santos. A veces hablamos y hablamos del acuerdo y de la paz, pero no profundizamos su contenido. El primer punto del acuerdo de paz con la FARC habla de hacer una reforma agraria de 3 millones de hectáreas. Colombia tiene 20 millones de hectáreas de tierras fértiles, altísimamente concentradas en manos de una minoría de personas que no la hacen producir. Una herencia vieja, entre otras, del feudalismo. No hay país que se haya modernizado, como usted hablaba respecto a España, que no tenga una estructura democrática, moderna, de su tierra, del uso de su tierra, de sus aguas, por tanto, porque tierra y agua en la agricultura se vuelven sinónimos. Bueno, el acuerdo de la FARC habla de 3 millones de hectáreas. No es ni mucho, comparativamente con el total de la tierra fértil. Pero ¿cuánto entregó el anterior gobierno? 17.000 hectáreas en 4 años. Y el plazo son 12. Es decir, que este gobierno y el que sigue, para cumplir el acuerdo de paz. ¿Cuáles los problemas nuestros para cumplir, aunque sea la mitad, 1,5 millones de hectáreas en estos 4 años? ¿Cuáles? De todo tipo. Nuestra mentalidad en el mundo del poder político en Colombia no está construida para permitir cumplir ese acuerdo. Yo hacía una pregunta, entonces ¿para qué firmó el Estado ese acuerdo si no lo iba a cumplir? ¿Para engañar? ¿Para traicionarlo? Si se traiciona un acuerdo de paz, ¿qué espera la sociedad? Muchísima más violencia. ¿Para qué hicieron esa firma si no se iba a cumplir con el tema de entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos? ¿La solidaridad internacional ha gravitado alrededor de cómo cumplir ese acuerdo? El gobierno de los Estados Unidos nos está ayudando a ver cómo compramos 1,5 millones de hectáreas. ¿O es retórica? Ahora, si nosotros no hacemos esto e incumplimos el acuerdo de paz, ¿qué viene a la sociedad colombiana? Y ahora estamos sentados con otros. Esos otros nos van a decir, bueno, ¿y ustedes ya cumplieron con el acuerdo de paz con la FARC? Porque si ustedes no cumplen con ese, ¿cómo pueden proponer nuevos acuerdos de paz? Parcial. De ahí que la tesis del acuerdo nacional me parece clave. Pero no es un acuerdo nacional para ver cómo el presidente de izquierda se arrodilla y sigue haciendo lo mismo que hacían los anteriores presidentes. Ese es otro engaño. Eso no es entender el electorado colombiano. No es que el presidente de izquierda entonces haga lo que se le dé la gana. No es, porque nadie tiene las soluciones individualmente. El acuerdo nacional es colectivo, pero es para hacer transformaciones. El acuerdo nacional es para hacer una reforma agraria, para industrializar a Colombia, para mejorar las condiciones
de la fuerza de trabajo del país y de la mitad de la población que ni siquiera es una fuerza de trabajo asalariada, pero sí está en la indigencia y en la pobreza y en el hambre y en la exclusión. Si creemos que el país lo puede hacer con sus últimas medidas de los últimos 20 años, pues no necesitaríamos hacer acuerdo de paz. Pero si creemos que hemos fracasado en el terreno de la inclusión, de la lucha contra la pobreza y de la superación de la desigualdad social, rural y urbana, pues entonces tenemos que hacer un acuerdo nacional hacia las reformas. Esa es la paz. El verdadero proceso de paz no es la reunión que se hace en México, en Venezuela, entre la cúpula del ELN y el gobierno o los delegados. Es el acuerdo nacional, se tiene que hacer en todos los rincones del país, tiene un propósito que es transformar a Colombia, no conservar lo que no se debe conservar de Colombia. Transformar a Colombia en función de una sociedad democrática, construir una democracia. Ahora que la democracia está en cuestión, esa es la paz. Eso puede lograr el desmantelamiento del narcotráfico, yo sí creo, porque el narcotráfico crece en Colombia es por la desigualdad, por la exclusión, por el raquitismo económico productivo. Luego lo inverso achica el espacio del narcotráfico. No será mágico, no será cuestión de días, pero si el proceso se activa, el proceso del desmantelamiento de las economías ilegales comienza. Luego el apoyo que pueda dar Europa, pragmático en el sentido de saber hacia dónde es que se puede construir la paz en este país, no retórico, sino pragmático, para usar una palabra que a mí poco me gusta, pero que es esencial para construir la paz del país. Es que si se supera pobreza, si se supera desigualdad social, si lo hacemos en el diálogo nacional, no impuesto, sino construido colectivamente, pues yo sí creo que tenemos un proceso de paz de verdad, eficaz. Es decir, que nos saque realmente de la guerra y de la violencia, eficaz. La política ahora tiene que tener eficacia. Nosotros, los latinoamericanos, no sé si por herencia española, somos retóricos, pero tenemos que ser eficaces. La retórica nos sirve para la construcción de frases bonitas, nos gusta la palabra, pero ahora la palabra tiene que ser eficaz para poder resolver nuestros problemas. Entonces nos vamos a encontrar allá en República Dominicana para analizar y evaluar las relaciones de Europa y del mundo iberoamericano con América Latina. Después habrá ese encuentro entre la CELAC, que es como nuestra instancia de integración que nos queda, y Europa. Y ya, ojalá, las conclusiones de esas reuniones tengan eficacia. Gracias, muy amable por haberme escuchado. De esta manera damos por finalizada esta parte del foro. Le pedimos a los medios de comunicación e invitados permanecer en sus lugares mientras se retira el presidente de Colombia y su comitiva del recinto. En minutos continuaremos con esta importante jornada. Muchas gracias.